al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Bienvenido, hermano Rafael. Gracias, hermana Jacqueline. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. El tomo es El plan de la salvación divina. El tema de la semana es ¿Por qué me llamáis Señor? Amado oyente, leamos con oración Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén, oh Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oh Señor Jesús, que podamos ser aquellos árboles que den buen fruto. Amén. Señor Jesús, por eso necesitamos de tu palabra. Amén. Necesitamos de tu trabajar en nosotros. Amén. Porque tú quieres contar con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Para que podamos ser aquellos que lleven las buenas nuevas. Amén. Aquellos que den vida a las personas. Amén. Aquellos que planten la buena semilla en las personas. Amén. Oh Señor Jesús, pero para ello, oh Señor Jesús, trabaja en nosotros, trabaja en cada uno de nosotros. Señor Jesús, que tu palabra pueda ser cimentada en cada uno de nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, que tu palabra sea aquella que nos alumbre. Amén. Señor Jesús, que elimine todo aquello que Satanás tal vez siembra. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, que podamos ver nuestra condición cómo está, podamos estar atentos. Señor Jesús, que podamos desarraigarnos de este mundo y poder ser aquellos que hacen la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. El día de hoy veremos: el árbol se conoce por sus frutos. Conforme a lo que hemos visto, fuimos regenerados de simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Amén. Hoy hablaremos de los frutos que producimos. Un árbol se conoce por los frutos. En Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 18 dice: ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Verdad? En estos versículos, el Señor nos advierte: considera tus frutos. De nada sirve discutir, basta con mirar los frutos. ¿Qué frutos ha producido? ¿Frutos plantados por Dios o por el enemigo? Lo que hacemos en el día a día son nuestros frutos: palabras, acciones, relaciones. ¿Cuáles son sus frutos en su casa? ¿Y en el trabajo o en el vivir de la iglesia? El Señor dice que nuestros frutos dependen de quiénes somos, porque no es posible que un árbol malo produzca buenos frutos. Amén, verdad. Por esa razón, es muy importante permitir que Dios haga el trabajo de sembrar en nosotros. Amén. Y no Satanás, porque el Padre desarraigará todo lo que Él no plantó. Leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. En estos versículos vemos que somos labranza de Dios y que su deseo es plantar. Además de ser una labranza, también somos sus colaboradores. El Señor cuenta con nosotros para plantar la buena semilla en el corazón de las personas. Amén. Por tanto, permitamos que Dios continúe plantando más de su palabra en nosotros, impidiendo así la acción del enemigo. Amén. Retomando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 19 leemos: Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios mira los frutos. Él nos conoce por los frutos. Conforme a otras porciones de la Biblia, hay muchas cosas inadecuadas en nuestro interior que necesitan ser desarraigadas. Por eso es muy importante que cada uno vea su propia condición. En Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Puesto que esa es nuestra condición interior, las obras de nuestra carne deben ser tratadas y eliminadas. Amén. Debemos ver qué especie de frutos procede de nosotros. Si llevamos el Evangelio a las personas, estamos sembrando la palabra de Dios y, por consiguiente, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. En el libro de Gálatas, Pablo establece un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Usted quiere el reino? El Señor ahora le dice: échele una mirada a su interior para ver sus frutos. Estas palabras son una salvación para usted. ¿Verdad? Dios nos está salvando, trasladando de la esfera terrenal a la celestial, de la vieja creación a la nueva. Amén. Después de ese traslado, Dios acepta nuestro servicio. Necesitamos tan solo aplicar estas palabras a nuestro vivir. Amén. Puedo dar testimonio de que, cuando escucho estas palabras, las aplico a mí mismo, porque es el Señor quien me está hablando. Amén. Así que, cuando oiga la palabra de Dios, no juzgue a los demás, pues Jesús nos exhorta. En Mateo capítulo 7, versículos 1 al 3 dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estos versículos anteceden a aquellos que hablan sobre el árbol y sus frutos. Entonces significa que el Señor nos advierte que debemos estar atentos a nuestra condición y no solo miremos los frutos de los demás. Amén. El Señor Jesús está sentado en el monte hablando con cada uno de nosotros. Amén. Aprovechemos la oportunidad para recibir la luz de sus palabras y permitamos que sea desarraigado de nosotros todo lo que Él no plantó y que nos impide hacer su voluntad. ¿Verdad? Señor Jesús, amado oyente, la palabra del día de hoy, el Señor nos dice que consideremos nuestros frutos. Amén. Oh Señor Jesús, todo lo que hacemos en el día a día son nuestros frutos. ¿Verdad? Palabras, acciones, relaciones. ¿Cuáles son los frutos que damos en nuestra casa, en el trabajo, en el vivir de la iglesia?
Oh Señor Jesús, porque un árbol malo no puede producir buenos frutos. Oh Señor Jesús, por eso permitamos que Dios trabaje en nosotros. Amén. Que Él siembre su buena palabra en nosotros. No permitamos que Satanás siembre toda su iniquidad, todo engaño. Oh Señor Jesús, trabaja en nuestros corazones, Sí. trabaja en nuestro vivir. Amén. Señor Jesús, puedas desarraigar todo lo que tú no plantaste. Verdad. Oh Señor Jesús, queremos hacer tu voluntad. Amén. Señor Jesús, expresarte a ti, vivir en esa esfera celestial, haciendo tu voluntad. Amén. Oh Señor Jesús, que tu palabra opere eficazmente en nosotros. Sí. Señor Jesús, que no nos cerremos a tu hablar, más bien que podamos oírte a cada momento. Amén. Señor Jesús, examina nuestro interior, puedas ver nuestros frutos. Oh Señor Jesús, Sí. nos puedas trasladar a esa esfera celestial, Amén. donde tenemos victoria, donde Sí. podemos dar buenos frutos. Verdad. Oh Señor Jesús. Amén. Amado oyente, le dejamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos identificar en nosotros los frutos que no fueron plantados por Dios? Amado oyente, que siga meditando y considerando las palabras del día de hoy en su corazón. Lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.